y tenemos la clase del día de hoy. Temperatura y calor, seguimos en la misma unidad, ¿cierto? Ya que no tuvimos clases la semana pasada, vamos en la clase 3, acá me equivoqué. Acá no debería ir escalas de temperatura, solamente eso ahí. Ahora sí. Así que seguimos. Clase número 3, expansión térmica. ¿Ya? Vamos a aprender qué es eso claramente. Bueno, las reglas antes de partir, las mismas de siempre. Ojalá estén en un espacio iluminado. Tienen su cuaderno y lápiz a mano. 30 minutos. Yo creo que van a ser como 45 en verdad esta clase. Con los ejercicios que vamos a hacer se va a alargar un poquito. Si están en un lugar donde se van a poder concentrar. Y como siempre pueden hablar. No tengo problema en que me interrumpan si tienen dudas. Me gusta que me interrumpan, me gusta que me hagan preguntas, da lo mismo, mientras sean preguntas relacionadas de la clase, claramente. Y da lo mismo ahí que me interrumpan siempre cuando sea con respeto y sea un aporte valioso para la clase. ¿Ya? Igual, siempre sus preguntas son súper valiosas para mí. Así que la clase la hacemos todos. Y bueno, acá un pequeño Hall of Fame de las personas que están al día con las actividades. Hemos hecho 3 actividades en total en termodinámica. Y las 3 personas que están al día son Vicente Marchán, Amaya Hernández y Macarena Saldaña. Así que felicidades a las personas que están al día. A los que no, los invito a ponerse al día. Si tienen dudas, si no se acuerdan de la clase, me pueden hablar, yo feliz de ayudarlos. Saben que me encanta que me pregunten cosas y si pueden aprender y yo puedo ayudarlos en eso, mejor todavía. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la clase de hoy día es comprender que los materiales se pueden expandir. El propósito de abajo, ignórenlo porque está copiado de otra clase que se me olvidó borrar. Así que el propósito de la clase es que pueden entender que los materiales se pueden expandir de forma lineal, se pueden expandir de forma de área y también de forma volumétrica. Vamos a entender solamente 2 el día de hoy, que va a ser de forma lineal, y vamos a entender lo que es la expansión volumétrica, ¿ya? Entonces ese es el propósito de la clase. El objetivo es comprender que los materiales se pueden expandir y también se pueden contraer, ¿ya? Cuando les suba el PPT de la clase, voy a corregir la parte de acá abajito donde me comí ese tema. Temario de la clase, 2 puntos súper claves: expansión lineal y expansión volumétrica. ¿Ya? Expansión lineal vamos a ahondar un poquito más porque es el primer concepto de expansión. Expansión volumétrica lo vamos a pasar súper rápido y vamos a hacer inmediatamente un ejercicio después de eso. Entonces, aprovechando que solamente 3 personas hicieron la actividad de la clase pasada y que probablemente muchos no se acuerdan cómo hacerla, la vamos a hacer. La vamos a hacer porque me interesa que eso que vimos la clase pasada en verdad se lo aprendan, ¿ya? Se lo aprendan porque es importante. Entonces, vamos a ordenar de mayor a menor estas temperaturas, ¿ya? Y para ordenarlas de mayor a menor, lo que hay que hacer es pasarlas a una misma escala. Entonces la escala que vamos a ocupar va a ser la escala Celsius. Entonces vamos a pasar todas las temperaturas a escala Celsius. Y a partir, una vez que transformemos todas las temperaturas a escala Celsius, las vamos a ordenar. ¿Ya? Así que, perdón por lo HD que se ve lo de la derecha. Me van a perdonar la alta nitidez gráfica que hay en la clase, pero vamos a darle. Primero, la primera temperatura está ya en grados Celsius, así que nosotros no tenemos que ordenarla, ¿cierto? Esto ya va a representar 0 grados Celsius. Acá 0 grados Fahrenheit, queremos pasarlo a Celsius, por lo tanto buscamos. Esta me sirve para obtener grados Fahrenheit, esta me sirve para obtener grados Celsius y esta me sirve para tener grados Kelvin. Entonces, ¿yo cuál necesito? Como queremos pasar todo a grados Celsius, vamos a ocupar la formulita de acá, ¿ya? Que se ingresan los datos en grados Fahrenheit y finalmente vamos a obtener la temperatura en Celsius. Por lo tanto, vamos a simplemente reemplazar la temperatura en Celsius de 0 grados Fahrenheit va a ser la siguiente.
5/9 de la temperatura en Fahrenheit. ¿Cuántos son? Son 0 F. 0 grados Fahrenheit. Menos los 32 grados Fahrenheit. ¿Ya? Pero no vamos a poner esto de los Fahrenheit, vamos a poner solamente los grados. ¿Cuánto es 0 menos 32? Eso es menos 32, por lo tanto la temperatura en Celsius va a ser 5/9 multiplicado por menos 32. Y cuento con mi calculadora acá al ladito, no vamos a hacer tantos cálculos matemáticos, ya nos cansamos en la mañana de hacer tanta multiplicación y división, por lo tanto, el resultado de esto es menos 17,7 grados Celsius. ¿Ya? Así de simple. Entonces, tenemos que nuestra temperatura 0 grados Fahrenheit representan 17,7 grados Celsius. Entonces, esto ustedes lo deberían estar anotando, ¿cierto? Porque si son Vivaldi, después pueden escribir las respuestas en el formulario, ¿ya? Y así van a estar al día con las tareas. 260 Kelvin, ¿cierto? Y yo quiero pasar 260 Kelvin a Celsius, pero yo no tengo la fórmula de pasar de Kelvin a Celsius, solamente tengo de Celsius a Kelvin, pero igual nos sirve. Solamente tenemos que reemplazar donde corresponde. Por ejemplo, tengo los 260 Kelvin, por lo tanto, yo voy a reemplazar ahí mis 260. Y eso va a ser igual a la temperatura en Celsius que no conocemos, más los 273,15. Es igual que una ecuación, yo quiero despejar la variable que quiero conocer. Por lo tanto, tengo que despejar esta variable. Para despejar esta variable, tengo que pasar restando lo que está a la derecha. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar? 260 menos esto que pasé restando hacia acá, ¿cierto? ¿Y cuánto es 260 menos 273,15? Eso es menos 13,15 grados Celsius. Por lo tanto, nuestra temperatura número 3 es menos 13,15 grados Celsius. Entonces nosotros vamos anotando esa temperatura. Tenemos menos 13,15 grados Celsius. Después, vamos con la cuarta. Me dicen 77 grados Kelvin. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que reemplazar los grados Kelvin. Darle con los grados Kelvin. Con los Kelvin en acá, ¿cierto? Donde corresponde la temperatura. Entonces me va a quedar 77. Va a ser igual a la temperatura en Celsius más los 273,15. ¿Ya? Por lo tanto, lo que tengo que hacer es lo mismo que hice en la parte anterior. 196. ¿Menos 196? Menos 196. Perfecto. Entonces acá tenemos menos 196 punto algo. Coma 15. Perfecto. Punto 15. Punto 15,15. Perfecto. Está bien. Entonces acá tenemos nuestra temperatura de menos 196,15 grados Celsius, y la última ya la tenemos en grados Celsius, que son menos 180. Entonces lo que usted tenía que hacer simplemente era ordenar estas temperaturas. Entonces, ¿cuál es la temperatura mayor que podemos ver acá? Es la primera, que son 0 grados Celsius. Después, la que viene es la de 260 Kelvin. Después, la que viene sería los 0 Fahrenheit, ¿cierto? Entonces, si lo ponemos en orden, sería 0 grados Celsius. Después tenemos los 260 Kelvin. Después tenemos los 0 grados Fahrenheit. Después tenemos los menos 180 grados Celsius. Me comí los 77 Kelvin. No, 105 Fahrenheit. 105 Fahrenheit. Entendí esa referencia. El Kepo. Y
ahí tenemos básicamente la... Esto lo voy a poner en Kelvin, claramente. Y eso era lo que ustedes tenían que hacer. Pantallazo. Eso era lo que ustedes tenían que hacer, ordenarlo de esa manera. Ahí está en el orden de mayor a menor de las temperaturas, ¿cierto? Así que ustedes lo podían poner de esa manera o lo podían poner en grados Celsius, cualquiera de las, o en Fahrenheit o en Kelvin. Da lo mismo la escala que ustedes hayan querido ocupar, pero así de simple era la tarea. ¿Cuánto nos demoramos? Menos de 5 minutos, así que yo los desafío a que no sean flojos y que hagan las actividades después de la clase, ¿ya? Porque así tienen la materia más fresquita. Así que eso, chicos. Así que espero que después de esta clase los vea todos al día con, al menos vea cuántos somos. Somos 12 menos quien les habla, serían 11. Al menos ver 11 respuestas en el form de la clase anterior. Ya, entonces vamos a partir con lo que es expansión térmica. Expansión térmica lo vamos a entender de la siguiente manera. Casi todos los materiales se expanden al aumentar su temperatura, ¿cierto? Si disminuye su temperatura, si la gran mayoría de los materiales se expanden, cuando aumenta la temperatura, cuando disminuye la temperatura, los materiales se contraen, ¿ya? Entonces vamos a ver 3 ejemplos acá donde hemos visto la expansión térmica en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el líquido de los termómetros se expande al aumentar la temperatura, ¿ya? Por eso cuando nos tomamos la temperatura, nosotros vemos que la barrita de mercurio sube. Las cubiertas de los puentes necesitan articulaciones especiales, no espaciales, como dice ahí, mi dislexia, como siempre, haciendo de las suyas, especiales y soportes especiales que den margen a la expansión. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Imagínense, esto es súper importante, yo que soy ingeniero civil estructural y hago puentes, esto es algo que yo tenía que considerar cuando diseñaba puentes en la universidad. Cuando uno diseña un puente, vamos a ponerlo en modo simple, el puente, uno tiene que hacer las uniones de las distintas placas de los puentes, del puente más bien dicho, ¿cierto? Imagínense que acá va una placa del puente, acá va otra placa del puente, otra placa del puente y otra placa del puente. Esas placas o generalmente las vigas de los puentes son metálicas, ¿cierto? Son de acero. El acero, ¿qué pasa? Cuando aumenta su temperatura se expande y cuando disminuye Los se del puente contrae. Caucao deberían haber visto esto, profe. Los del puente Caucao hicieron todo mal, todo mal. Algún día podemos hablar de todo lo mal que hicieron los del puente Caucao. Ya, entonces, ¿qué pasa si aumenta la temperatura? Imaginen que aumenta la temperatura, las placas van a empezar a chocar. Es decir, no se van a poder expandir más hacia la derecha, hacia la izquierda, porque si están muy juntas, se van a empezar a topar. ¿Y qué pasa? Se empiezan a curvar. Entonces, si uno diseña mal un puente, las placas o las vigas empiezan a toparse unas con otras. También pasa con el cemento, con el concreto, pasa con también las calles de asfalto, también se expanden al aumentar la temperatura. Entonces esto lo que pasa es que se triza el material, se curva y se deforma, porque no tiene dónde más expandirse. Por lo tanto, cuando uno diseña puentes, diseña caminos, o diseña como distintos tipos de estructuras que se pueden expandir por los altos cambios de temperatura donde van a estar expuestos, tiene que considerar ese margen donde el material se pueda expandir o se pueda retraer sin afectar a la gran mayoría de la estructura, ¿ya? Entonces es algo súper interesante que a uno no se lo enseñan mucho en el colegio, pero es algo que ocurre. Entonces, no esperar que pase la ambulancia. Se puede aflojar la tapa metálica de un frasco vertiendo agua caliente sobre ella. Si usted tiene un frasco, ¿cierto?, de tapa metálica y no puede abrir el frasco, yo le recomiendo que le eche agua caliente, el material se va a expandir y va a ser más fácil abrirlo. Así de fácil, sea una tapa metálica, sea una tapa plástica, con todo tipo de material que se expande al calor, sirve, ¿ya? Así que
Eso es como introducción. Y ahora vamos con la parte más dura de la materia. Entonces vamos a imaginar el siguiente caso. Tenemos una barra de metal que tiene un largo inicial L0, ¿ya? Como sale, como se puede ver justo abajo de la primera barra de metal, acá tiene un largo inicial L0. Y la barra se encuentra en un ambiente donde la temperatura es una temperatura que vamos a denominar T0, temperatura inicial y largo inicial, ¿ya? No significa que el largo sea 0 y que la temperatura sea 0. No, significa que son la temperatura inicial y el largo inicial. Es decir, que a esa temperatura estaba a ese largo, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué pasa acá. Cuando aumenta la temperatura en un delta T, acuérdense que un delta T es un aumento pequeño de temperatura, o un aumento importante de temperatura, pero es un aumento o disminución, más bien dicho. Esto puede ser negativo o positivo. En este caso aumenta porque el largo aumenta. ¿Ya? Entonces, a un aumento de temperatura llamado delta T, va a aumentar un largo delta L. Si este aumento de temperatura fuese el doble, significa que el largo, es decir, en la expansión de esta barra, también va a ser el doble en comparación con el caso anterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Que el aumento de la longitud tiene directamente relación con el aumento de temperatura. Si aumenta 2 veces la temperatura, el aumento de longitud también va a ser de 2 veces. Entonces encontramos una proporción directa, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la primera conclusión que sacamos de esta parte? Es que a un aumento de temperatura hay un aumento de longitud, y estos aumentos son proporcionales, directamente proporcionales. Ahora, vamos a ver el mismo caso, para un mismo aumento de temperatura, pero con barras que son originalmente de largos distintos. La barra superior tiene un largo L0, un largo inicial L0, y la barra de abajo tiene un largo inicial el doble que la barra superior. ¿Qué pasa en este caso? A cada barra se le aumenta su temperatura en un delta T, pero podemos ver que el aumento de la longitud de ambas barras es distinto. Entonces, podemos ver que el aumento de longitud en la primera barra es de delta L, y en la segunda barra es 2 delta L. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que también cuánto va a aumentar la longitud tiene que ver con el largo inicial. Si es de un largo inicial grande, esto también va a tener un aumento en la longitud que va a ser superior en comparación con una barra del mismo material, pero que tiene una longitud inicial menor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante de esto de acá? Es que el aumento de longitud es directamente proporcional a cuál es la longitud inicial que tiene cada barra. Así que, sabiendo que ahora el aumento de longitud es proporcional a la temperatura y es proporcional también a la longitud inicial de la barra, podemos decir cuál va a ser la fórmula en la que nosotros podemos hablar de expansión lineal. Entonces, ¡Suéltela! ahí está la fórmula. Del caso anterior, si dos varillas del mismo material tienen el mismo cambio de temperatura, pero una es 2 veces más larga que la otra, su cambio de longitud será el doble, que fue lo que vimos recién, ¿cierto? Por lo tanto, delta L debe ser proporcional al largo inicial, que también lo vimos recién. Si introducimos una constante de proporcionalidad llamada alfa, que será diferente para cada material, tendremos la siguiente ecuación. Por lo tanto, el aumento de longitud, que es distinto, chicos, es distinto al largo final. El aumento de longitud es igual a esta constante llamada alfa,
por el largo inicial por el aumento de temperatura. ¿Ya? Entonces acá tenemos lo que va a ser la constante alfa, que depende de cada material, el largo o longitud inicial de cada material, o de cada barra, por decirlo en este caso, y también tenemos el delta de temperatura. Si esto fuese un lugar donde aumenta la temperatura, la longitud también va a aumentar. Si la temperatura, este delta de temperatura disminuye, es decir, nos queda negativo, esto también va a ser negativo. Significa que con un delta L positivo, aumentó la longitud. Con un delta L negativo, se contrayó y disminuyó la longitud. Acá Gonzalo nos pregunta exactamente, L0 es lo mismo que LI. Da lo mismo, ahí usted le puede poner el nombre que usted quiera. L0, LI. La cosa es que entienda bien su propia terminología, ¿ya? Entonces, L0 o LI. Da lo mismo como usted quiera llamar. Y ahora vamos a hablar de la constante alfa. La constante alfa describe las propiedades de expansión térmica de un material. Entonces, para cada material existe un alfa distinto. No confundir con el alfa el jefe. Este es un alfa de expansión térmica, ¿ya? Entonces, esta constante se denomina coeficiente de expansión lineal. Y la unidad de alfa son Kelvin a la -1 o grados Celsius a la -1, ¿ya? Como yo no puedo poner que esté elevado a -1 en esta plataforma donde yo hago mis presentaciones, los puse de esa manera. Pero cómo se debería ver es en verdad esto, Kelvin a la -1 o el cambio de temperatura a la -1, ¿ya? Eso significa eso de ahí y esto de acá. Gracias, Gonzalo, ahí por el momento funable del día. Entonces, expansión lineal, ¿ya? Cuidado con este caso. Si un objeto sólido tiene un agujero, ¿qué sucede con el tamaño del... Pregunta PSU. Pregunta PSU. Sí, de hecho puede ser pregunta PSU esto. Si un objeto sólido tiene un agujero, ¿qué sucede con el tamaño del agujero al aumentar la temperatura del objeto? Entonces acá yo dejo abierta la discusión para que me digan qué pasa con el agujero. ¿Se hace más chico? ¿Se hace más grande? ¿Qué pasa? Ahí Sebastián Riquelme dice que se expande, supone. Catalina Nostroza piensa lo mismo. ¿Alguno que se la juegue con alguna explicación de por qué se expande o por qué no se contrae finalmente el agujero si está aumentando el material, ¿cierto? ¿Quién se la juega? ¿Quién se la juega? Crece, lo único que sé. Crece, ya. Puede aumentar su tamaño, está bien. Es lo mismo que estirar un chicle, ¿cierto? Un chicle con un agujero, me imagino, ¿cierto? Que uno puede estirarlo, pero ¿qué pasa con el agujero del chicle? Entonces, ¿Se puede romper o no? O nada que ver. se puede romper también. Si existe la fractura térmica, que se llama, que es ruptura de material por esfuerzo térmico, ¿ya? Que es materia que no corresponde al curso. Pero ustedes lo pueden aprender después si quieren. Les puedo enseñar eso también si quisieran aprender más sobre materiales. Ya, entonces, como bien dijo la mayoría, lo que pasa es lo siguiente, ¿cierto? Imaginemos que tenemos una placa. Y esta placa tiene un agujero. Cuando ocurre expansión térmica y expansión lineal, significa que cada fibra del material se expande. Por lo tanto, uno puede pensar que el material se puede expandir para allá y para allá. Pero ¿qué pasa? Como todos se quieren expandir también en esta dirección y en esa dirección, lo que pasa acá es que se anula esta esta disminución del material.
Y ocurre lo siguiente. El material sí crece de esta dirección. Es decir, efectivamente, este agujero se expande. ¿Pero por qué se expande? Porque si pensemos en una barra sola. Si la barra sola le aplicamos el aumento de temperatura, uno tiene que entender que no va a aumentar solamente de un lado, sino que va a aumentar de los dos lados. Y en la misma proporción, ¿cierto? Se alarga en esa dirección y en esa dirección. No siempre se alarga en una sola dirección, ¿ya? Sobre todo si la barra está suelta, ¿ya? A la barra le aplicamos un aumento de temperatura, entonces es normal que la barra se aumente en las dos direcciones. Pero ¿qué pasa acá? Acá imaginemos que esta placa está hecha de puras barritas, ¿cierto? Entonces esta barra se va a querer aumentar su tamaño en las dos direcciones. Esto se anula debido al efecto de gracias ahí por las flechitas, ¿cierto? Esto se anula por el efecto que tienen todos al mismo tiempo. Y solamente queda la función de expansión. Y esto funcionaría exactamente como que cada barra estuviera fija en este punto. Y se va expandiendo, ¿ya? Entonces ocurre una expansión donde el agujero se agranda y también el tamaño de la placa se agranda. Y eso se ve claramente en este dibujito que está acá. Entonces, en frío, sin agujero, tenemos esto mismo. Y con agujero vamos a tener exactamente lo mismo. El tamaño del agujero va a aumentar, ¿ya? Entonces una placa se expande al calentarse de manera que un agujero cortado en la placa también lo hace, ¿ya? Así de simple. Ahora, el efecto de las fuerzas que ocurren para que esto pase no es materia del curso, pero ustedes tienen que entender que cuando se quiere expandir el material, también lo va a hacer todos los agujeros o imperfecciones que tenga el material también a lo largo de su estructura. La chuntamos. Así que, bien los cabros ahí. Entonces, consideraciones importantes que hay que tener. La proporcionalidad expresada en la ecuación anterior no es exacta, ¿ya? Es decir, lo que estamos hablando de esta ecuación maravillosa, bonita, donde todo es lineal, esto no siempre es así. Solo es aproximadamente correcta para cambios de temperatura pequeños, ¿ya? Es decir, cambios de temperatura menores a 100 grados Celsius. Vamos a llamar cambios de temperatura pequeños a cambios que sean menores a 100 grados Celsius. Pero para efectos prácticos del aprendizaje vamos a ignorar tal complicación, ¿ya? Y lo vamos a seguir ocupando tal cual lo sabemos. Pero ustedes cuando, si se quieren dedicar a cosas con termodinámica, sobre todo al área mecánica, tienen que entender que los materiales se expanden de forma lineal en ciertos rangos de temperatura que son relativamente pequeños. Cuando ya estos rangos de temperatura son muy altos, cambia todo. Incluso cambia el coeficiente de expansión térmica del material. Y eso también empieza a depender de la temperatura que hay, y todas las ecuaciones se vuelven mucho más difíciles y mucho menos amigables. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? La parte práctica del curso. Entonces acá me gustaría que si hay algún voluntario que se anima a tratar de hacer el ejercicio y lo vamos ayudando entre todos. Ya, la longitud serían 50.000 metros. 50.000 metros. ¿Esa qué vendría siendo? Vendría siendo mi... ¿Qué letra acá? ¿Qué letra acá sería? L. El L0. Exactamente, 50.000 metros. Perfecto. El delta T sería 20 grados, ¿no? El delta T, no. El delta T, no hemos definido lo que es el delta T. El delta T es el aumento de temperatura con respecto a la temperatura inicial. Mi temperatura inicial lo vamos a anotar como T0. Mi temperatura inicial es de 20 grados Celsius. Entonces, ¿cuánto aumentó de 20 grados Celsius a 15. 35? Exactamente. Por lo tanto, mi delta T va a ser de
15 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, acá lo que vamos a hacer es... Deme un segundo porque acá me falta un dato que es el alfa. ¿Ya? No puse el valor de alfa, así que lo voy a buscar inmediatamente y se los digo al tiro. No me llama el alfa ya. 2.6 por 10 elevado a menos 5, lo voy a anotar. Entonces es 2.6 por 10 elevado a menos 5 Celsius elevado a menos 1. Ya. Entonces ahora volvamos al ejercicio. Esto es importante para hacer el ejercicio, si no, no podemos hacer el ejercicio. Entonces, de vuelta a lo que teníamos. Teníamos que nuestro largo inicial, o L0, era 50.000 metros, ¿cierto? Tenemos que nuestro delta de temperatura, no, más bien nuestra temperatura inicial, era 20 grados Celsius. La temperatura final es 35 grados Celsius, por lo tanto, el delta de temperatura, que es decir, cuánto aumentó, sería 15 grados Celsius. Entonces acá ya tenemos casi todo para poder calcular esto. Para poder calcular nuestro delta L, sabemos que, no sabemos nuestro alfa, que se los voy a decir inmediatamente. El largo inicial son 50.000 metros, o también escrito en kilómetros serían 50 kilómetros, ¿cierto? 50.000 metros es lo mismo que 50 kilómetros. Oh my God, eso no sabía. Lo voy a expresar en kilómetros. Y el delta T son 15. Entonces voy a poner acá los 15. ¿Ya? Entonces esto es mi largo inicial y esto es mi delta T. El alfa, perdón, es 2.6 por 10 elevado a menos 5. ¿Ya? Y eso se mide en Celsius a la menos 1, ¿cierto? Porque mi diferencia de temperatura está en Celsius. Y esto también, para que me queden solamente las unidades en metro, esto tiene que estar a Celsius a la menos 1, porque cuando se multipliquen los Celsius por los Celsius a la menos 1, me va a quedar solamente me va a quedar un 1, me va a quedar algo que no tiene dimensión, ¿ya? Y solamente van a ser válidos la dimensión que va a tener la longitud inicial, en este caso kilómetros o metros, como queramos decirlo. Ya, entonces me va a quedar 2.6 por 10 elevado a menos 5. Ahora, como vemos que está elevado a menos 5, lo vamos a poner con todos los ceros, porque así va a ser más fácil de interpretar el número que me va a dar. Y ponemos todos los valores. Entonces mi delta L va a ser 2.6 por 10 elevado a menos 5 por 50.000 metros por 15 grados Celsius. Y el resultado... ¿Puedes simplificar? Acá en estos ejercicios se puede, pero yo les recomiendo que si tienen calculadora, anoten todo en la calculadora. Ya, acá no vamos a hacer como matemática que buscamos lo que queremos simplificar. Acá agarren los números y métanlo en la calculadora. Es lo más fácil posible. El resultado de esto es 19,5 metros. ¿Ya? Es decir, en cuanto aumentó el largo, aumentó en 19.5 metros. Y acá está la respuesta final. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es la longitud final que tiene esta barra en un día caluroso? 50.000, no. Casi. 50.000, no sé cómo se diría. 50 kilómetros con 19,5 metros. Exactamente. O 50.000, 19,5. Eso es lo que quería decir Ignacio, pero le faltó decir 0,5. 50.000, 19,5 metros o 50
50 kilómetros más 19.5 metros. Ya cualquiera de las dos respuestas están correctas. Y ese es el largo final. Para nosotros calcular el largo final, lo que tenemos que hacer es al largo inicial le sumamos el delta L. Y con eso ya calculamos cuál es el largo final que tiene una barra que se expande. ¿Ya? Así que eso con respecto al primer ejercicio. No sé si hay dudas al respecto. ¿O quedó bien claro? No. A ver si está... Quedó claro. Bacán. Si hay dudas, no tengan problema en decir, profe, no entendí. En el chat me lo pueden decir. Ya saben que yo feliz con explicarles nuevamente. ¿Profe, el delta L puede dar negativo o no? Sí, pues. Si, por ejemplo, en vez de aumentar la temperatura a 35 hubiera disminuido a 10 grados, el delta L hubiera estado relacionado con un delta T negativo, ¿cierto? Porque, ¿cuál sería mi delta T en ese caso? Mi delta T tenía inicialmente 20 grados Celsius y tengo al final 10 grados Celsius. Entonces, ¿cómo se calcula el delta T? Siempre es temperatura final menos temperatura inicial. Y esto me da negativo. Menos 10. Entonces ahí lo que hubiera pasado es que mi delta L al final hubiera sido también negativo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bacán. Sí. Ya. Y vamos a entender lo que es la expansión volumétrica ahora, ¿ya? Un aumento de temperatura suele aumentar el volumen de materiales tanto en líquidos como en sólidos, en casi todos, ¿cierto? Al igual que en la expansión lineal, se ha visto experimentalmente que si el cambio de temperatura delta T no es muy grande, el aumento de volumen, delta V, es aproximadamente proporcional al cambio de temperatura y al volumen inicial. Es decir, la fórmula es prácticamente similar, ¿ya? Y este beta, como es cambio volumétrico, lo vamos a asociar como 3 veces el cambio lineal. ¿Ya? Entonces, este beta, que sería el factor, el coeficiente de expansión volumétrica, es exactamente lo mismo que 3 veces el factor de expansión lineal del material. Por ejemplo, el acero, en el caso anterior, vimos que era 2,6 por 10 elevado a menos 5. Eso es de expansión lineal. Si nosotros quisiéramos verlo de expansión volumétrica, tenemos que multiplicarlo por 3. Porque finalmente nosotros podemos definir 3 dimensiones en 3 direcciones. Por lo tanto, es lo mismo que se estuviera expandiendo el material en estas 3 direcciones distintas, de forma lineal. Por eso se asocia de esta manera. ¿Ya? En sí, todo lo otro es lo mismo. La diferencia de volumen, es decir, el delta T, va a ser el coeficiente de expansión volumétrica por un volumen inicial multiplicado por un delta de temperatura, ¿cierto? Delta T. Bien simple. Entonces, una vez que se entiende lo que es la expansión lineal, entender la expansión volumétrica es solamente comprender que el coeficiente de expansión volumétrica es 3 veces el coeficiente de expansión lineal. Profe, Dígame. ahora que estamos hablando de volumen, ¿ya no vamos a ocupar metros? Podemos ocupar metros cúbicos o centímetros cúbicos. Ok. Y efectivamente vamos a hacer un ejercicio inmediatamente aplicando lo mismo, ¿ya? Entonces acá yo les voy a ir preguntando. Vamos a leer primero. Un frasco de vidrio con volumen de 200 centímetros cúbicos se llena hasta el borde con mercurio a 20 grados Celsius. ¿Cuánto mercurio se desbordará si la temperatura del sistema se eleva a 100 grados Celsius? Y el coeficiente de expansión lineal del vidrio es este de acá. Entonces sería 200 por 3. No sería 200 por 3,
porque es el coeficiente, es el coeficiente de expansión el que se multiplica, ¿ya? Acá me están dando el coeficiente de expansión lineal, es decir, me están dando el alfa. Yo para calcular beta tengo que multiplicar 3 veces este coeficiente de expansión lineal. Y así yo voy a tener el coeficiente de expansión volumétrica. ¿Ya? Entonces, vamos anotando las cosas importantes. Primero, el volumen. Mi volumen inicial, ¿cuánto es? 200 centímetros cúbicos. Mi temperatura inicial, ¿cuánto es? 20 grados, 20 grados. 20 grados. ¿Cuánto va a ser mi delta T? Delta T. 120. Decían 80. Es 80. ¿Por qué es 80? Porque mi temperatura final es 100. Menos el 20 de la Menos temperatura 20. inicial. Exactamente. Entonces mi delta T son 80 grados Celsius. ¿Ya? ¿Y qué más me falta? Me falta calcular mi coeficiente de expansión volumétrica. Primero, ¿cuánto es mi coeficiente de expansión lineal? A ver. 0,40 por 10 elevado a 0,40 Exactamente. por 10 elevado. Acá yo tengo Kelvin a la menos 1. Y esto es súper importante que lo entiendan, chicos. La diferencia de 1 grado en Kelvin con 1 grado en Celsius es exactamente la misma. ¿Ya? Es decir, yo no tengo que multiplicar, la escala en la que aumentan cada uno es la misma. Por lo tanto, un delta T en Kelvin es lo mismo que un delta T en Celsius. ¿Ya? Así que eso es súper importante que lo entiendan. Por lo tanto, ustedes no tienen problemas en ocupar esto y reemplazarlo con esto. Porque para efectos prácticos, el delta T en temperatura de Kelvin y en Celsius es el mismo. Y eso solamente... Estamos hablando de delta. Entonces acá tenemos Celsius a la menos 1. Ya, y ahora nos falta calcular beta. Para calcular beta, ¿qué hacemos? 3 Beta. por... Multiplicarlo eso por 3. Exactamente. ¿Y cuánto me va a quedar? 1.2 por 10 elevado a menos 5 Celsius a la menos 1. Entonces ustedes lo pueden comprobar que 0.40 por 3 es 1.2 por 10 elevado a menos 5 Celsius a la menos 1. ¿Ya? Entonces tenemos todo listo para empezar a hacer nuestro cálculo. ¿Ya? Pero entendamos un poquito qué me dice este ejercicio. Un frasco de vidrio con volumen de 200 centímetros cúbicos se llena hasta el borde con mercurio a 20 grados Celsius. Está preguntando cuánto mercurio se desbordará. Sí. ¿Cuánto mercurio se desbordará si la temperatura del sistema se eleva a 100 grados Celsius? El coeficiente de expansión lineal del vidrio es 0,40 por 10 elevado a menos 5 Kelvin. ¿Qué les suena raro de este ejercicio? ¿Qué creen que nos falta? Falta el alfa. Pero falta el alfa ya. Está. El alfa ya está, pero hay un alfa que nos falta efectivamente. ¿Qué alfa será? De República Dominicana. El del mercurio. El del mercurio. Nos falta el alfa del mercurio para poder saber cuánto se expande finalmente el mercurio, porque entendamos lo que va a pasar. Se va a expandir el vidrio y se va a expandir el mercurio. Cuando se expande el vidrio, es decir, el volumen del vidrio también va a aumentar cuando aumente la temperatura, pero no va a ser lo mismo que va a aumentar cuando se expande el mercurio. Entonces, tenemos que entender que tenemos que tenemos el mercurio al tope del vidrio. Cuando aumentemos la temperatura, ambos se van a expandir, pero uno se va a expandir más que el otro. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es calcular cuánto es la expansión volumétrica que va a tener el
que va a tener el vidrio. Y después calcular la expansión volumétrica que va a tener el mercurio, ¿ya? Entonces, lo que voy a buscar acá es buscar la expansión volumétrica del mercurio, o sea, el coeficiente de expansión del mercurio, que me faltó poner. Y con eso terminamos el ejercicio, ¿cierto? Pero yo les quiero, por mientras calculen cuánto sería la expansión volumétrica del vidrio, ¿ya? Ok. 10. ¿800 o no? Vamos a verlo, vamos a hacerlo todos juntos al tiro. Por mientras tenganlo, anoten ahí el valor. Porque dice si son 200 con 20%, si llena hasta el borde con el 20% de mercurio, y si son a 80 grados, sería 4 veces, 200, 400, 600, 800. Así a deducción como lógica, no, bueno, es que... Este es del vidrio, dijimos. Y el del mercurio es lo siguiente. Como lo tenía acá recién, 182 por 10 elevado a menos 6 grados Celsius elevado a menos 1. ¿Ya? Entonces 182 por 10 elevado a menos 6. ¿Ya? Entonces vamos a ordenar un poquito esto que tenemos acá. Vamos a ordenar para que quede bien claro. Tenemos, mi volumen inicial es 200 centímetros cúbicos. Mi delta T dijimos que es 80 grados Celsius. El beta dijimos que es del vidrio, va a ser 1.2 por 10 elevado a menos 5 grados Celsius. Por lo tanto, la expansión térmica del vidrio va a ser el 1.2 por 10 elevado a menos 5 por el volumen inicial, ¿cierto? Que es 200 centímetros cúbicos, por el delta T de temperatura, que es 80. Esa multiplicación nos da 1.2 por 10 elevado a menos 5 por 200 por 80, y eso me da 0,192 centímetros cúbicos. ¿A alguien más le dio lo mismo? Esperamos un ratito. Por 200 metros cúbicos por delta T, que es 8. A Sebastián también le dio lo mismo. Sí, profe, me dio lo mismo con la calculadora. Buenísima. Ya. Ahora, esta es la expansión volumétrica del vidrio y vamos a ver la expansión volumétrica del mercurio, ¿cierto? Mercurio se escribe Hg, como en notación. El del mercurio, dijimos que era 180 ¿alguien lo anotó? 180 ¿Cómo tan gil para borrarlo el tiro sin anotarlo en otra parte? Es 182. Es 182 por 10 elevado a menos 6, y acá es lo mismo, ¿cierto? Está lleno hasta el tope, es decir, tenemos 200 centímetros cúbicos de mercurio por 80. Entonces ahora calculamos este número de acá, y sería 1,82 por 10 elevado a menos 6 por 200 por 80. ¿Y el alfa del mercurio no se multiplica por 3 también? No, porque busqué inmediatamente el volumétrico. Ya. Pero ya anotó el beta. 1900. Ah, ya lo anotó, chucha. Sí. 2,912 centímetros cúbicos, ¿cierto? Que va a ser la expansión del mercurio. Entonces, ¿cuánto es el mercurio que se desborda? Es la resta de la expansión volumétrica del vidrio con la expansión volumétrica del mercurio. Entonces, Claro.
el mercurio que se derramó va a ser lo mismo que 2,912 menos 0,192. Hay que alguien me lance el resultado. 2.72, 2,72. creo. Sí, está bien. Sebastián se equivocó en poner los números. Efectivamente, es 2,72 centímetros cúbicos lo que se desborda, ¿ya? Porque finalmente a lo que se expande el mercurio tenemos que restarle lo que se expandió el vidrio, ¿ya? Y con eso estamos con las prácticas guiadas del día de hoy. Muchas gracias ahí Crack. a los que me acompañaron haciendo los ejercicios. Pudieron ver que es bastante simple, la verdad. No hay mucho... Es bien, puro reemplazar nomás. es reemplazar, pero también es intuitivo, ¿cierto? En esta parte del ejercicio nos faltaba entender que nos faltaba un dato. El dato importante que nos faltaba era cuál era el coeficiente de expansión volumétrica del mercurio. Así que también nos sirvió para darnos cuenta de que nosotros también necesitamos más datos de repente del que aparecen acá. Si estuviéramos en una prueba, yo claramente le hubiera puesto todos los datos, ¿ya? Para que esto no hubiera pasado. Y bueno, este es el ejercicio que tienen que hacer, que va a ser de expansión lineal. Tenemos un centavo, ¿cierto? Que tiene un diámetro de 1,9 centímetros a 20 grados Celsius. Y está hecho de una aleación de principalmente zinc, con un coeficiente de expansión lineal de 2,6 por 10 elevado a menos 5 Kelvin a la menos 1. Entonces la pregunta es qué diámetro tendría en un día caluroso en Death Valley y en una noche fría en las montañas de Groenlandia. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que ahí calcular los diferentes deltas de temperatura para cada caso, ya tienen el coeficiente de expansión lineal y solamente tienen que reemplazar en las fórmulas que vimos al principio de la clase. Y esto va a estar en el formulario que les voy a subir en 5 minutos más a Facebook del Cuarto Navidad. Y con eso estamos, pues chicos. Eso sería todo del día de hoy. Alguien nos está poniendo flechas. Y sería todo lo del día de hoy. Cualquier cosa, chicos, me pueden preguntar, saben Vale, perfectamente profe. que saben cómo contactarme. Esto lo responden siempre al final del formulario, ¿cierto? Al final del formulario están estas preguntas de metacognition, que son como qué dudas me llevo de la clase, de qué me siento orgulloso de haber aprendido y con qué sensación me voy de esta clase. ¿Cierto? Así, antes de que se vayan, pongan ahí con qué sensación se van de la clase en el chat, y con eso yo soy feliz también para ver cómo estuvo la clase. ¿Ya? Así que, nada, pues chicos, un abrazo, pónganse al día con las actividades y cuídense mucho. ¿Ya? Nos vemos. Ahí pongan en el chat con qué sensación se dan de la clase, una sensación buena, mala, les gustó, no les gustó. Todo es bienvenido. Glauza, algo sucio, debería bañarse. Un abrazo chicos, cuídense mucho.